¿Alguna vez te has preguntado por qué aquellos más cercanos a Dios soportan los valles más profundos? ¿Por qué los creyentes más ungidos enfrentan las batallas más feroces? ¿Por qué tu sufrimiento aumentó después de rendirlo todo a Cristo? Si te has sentido aislado, atacado y probado más allá de toda medida mientras observas a otros navegar por la vida sin ser tocados, este mensaje cambiará todo lo que pensabas que sabías sobre tu dolor. Ser elegido por Dios significa ser seleccionado para una misión especial. A menudo este grupo experimenta más dolor que el cristiano promedio. Esto plantea la pregunta: ¿por qué? Debe haber una razón por la cual las personas que Dios elige atraviesan temporadas difíciles. Hoy descubrirás 7 razones poderosas por las cuales los elegidos sufren más. Y si eres uno de ellos, Dios te traerá esperanza hoy. Te fortalecerá para mantenerte firme hasta el final. Pero antes de revelar estas 7 razones, necesitas entender algo que la mayoría de los creyentes pierden sobre lo que realmente significa ser elegido. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje es este: los elegidos de Dios sufren más no porque estén malditos, sino porque están siendo preparados para propósito extraordinario, refinados para unción poco común y posicionados para impacto generacional. Pero antes de que podamos entender estas 7 razones, hay algo crítico que debes comprender sobre la selección divina. Dale like a este video inmediatamente y comenta la ciudad desde donde estás viendo. Esta es tu declaración de que te niegas a desperdiciar tu sufrimiento y estás listo para ver el propósito de Dios en tu dolor. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otros que están sufriendo en silencio, preguntándose si Dios los ha olvidado. Comenta tu ciudad ahora. Es un honor que Dios te envíe en ciertas misiones. Dios puede elegirte entre muchos otros para que puedas ser un instrumento a través del cual alcance al mundo. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por mucho que sea un llamado a gran propósito, también es una demanda de sacrificio. Debes separarte de personas y cosas que aprecias. También te expone a circunstancias que pueden parecer sufrimiento. Sin embargo, debes saber que todo es por una razón. Pero antes de explorar la primera razón, necesitas entender por qué no todos los que se llaman cristianos están realmente elegidos para este nivel de asignación. Consideremos algunas de ellas. Razón número 1. Dios quiere preparar completamente a los elegidos para el viaje que tienen por delante. Hablamos de Jesús pasando por un ayuno de 40 días y 40 noches. Soportó tentaciones y tuvo que separarse de sus amigos y familia solo para estar solo en el desierto. Todo esto fue para ayudarlo a ganar fuerza. De lo contrario, no habría podido soportar el dolor de la cruz por ti. Sí, era Dios y tenía todas las habilidades de Dios, pero también estaba sujeto a las limitaciones del cuerpo carnal en el que estaba. Esto significa que también se cansaba, se frustraba y sentía que estaba a punto de rendirse. Por supuesto, tuvo que pasar por ese riguroso ejercicio espiritual para desarrollar resistencia contra lo que le esperaba. ¿Qué hay de David? En 1 Samuel 16 fue ungido rey, pero no se convirtió en rey hasta 20 años después. Podrías preguntar por qué Dios no lo hizo rey inmediatamente. Dios sabía que la responsabilidad que asumiría era una tarea enorme. Necesitaba separar a David para poder enseñarle, entrenarlo y equiparlo. David no tenía un modelo a seguir. Recuerda, Saúl fue el primer rey de Israel, pero fracasó ante Dios. Así que Dios tuvo que entrenar a David para convertirse en el rey deseado para su pueblo. El proceso por el que David tuvo que pasar fue fundamental para moldearlo en el líder que Dios quería que fuera. Ahora, antes de mostrarte exactamente lo que Dios estaba haciendo en el aislamiento de David, necesitas entender por qué la preparación en el desierto es más poderosa que la promoción en el palacio. La Biblia no registra que David tuviera amigos. Tampoco parecía llevarse bien con sus hermanos mayores.
Estaba principalmente solo en el campo, pasando tiempo con el rebaño de su padre. Dependía de Dios para darle victoria sobre los animales salvajes que venían tras las ovejas de su padre. Estudió el comportamiento de los leones y aprendió trucos para vencerlos y convertirlos en su presa. Cada vez que David defendía a sus ovejas contra el león, aprendía mejor cómo proteger las cosas y personas de Dios. La Biblia menciona a David como un hombre apuesto de guerra y prudente en asuntos. David, el próximo rey ungido, sirvió al rey Saúl. No se consideraba igual o contendiente del rey presente. Siempre respondía rápidamente cuando el rey lo llamaba. Después de ser ungido, todavía servía como escudero de Saúl. Siempre tocaba el arpa para Saúl cuando estaba perturbado por espíritus malignos. Dios no impidió que David trabajara bajo el rey, aunque había sido elegido para el trono. Se quedó allí como siervo de Saúl por mucho tiempo, mientras aún cuidaba las ovejas de su padre. Podrías pensar que la historia de David terminó cuando Saúl encontró a su digno sucesor. Después de todo, Dios lo había examinado. La unción no hizo que Saúl entregara el trono a David. David pasó la mayor parte de su tiempo huyendo del rey Saúl, que intentaba matarlo. El joven tuvo que sentir un estado de impotencia. El rey dio órdenes a los soldados de encontrar a David. Así es como David pasó de ser el elegido a correr para sobrevivir. Se convirtió en un proscrito en una tierra donde debería ser líder. Aquí es donde se encontró en Adulam. Estaba solo y abatido. No tenía dirección para su vida en ese momento. Pero antes de revelar lo que sucedió en esa cueva que cambió todo, necesitas entender por qué Dios a veces lleva a sus elegidos a cuevas antes de llevarlos a palacios. Podrías pensar que cuando Dios te elige, las cosas automáticamente se vuelven fáciles. ¿Qué dirías entonces sobre David? Sus hermanos no tuvieron las mismas experiencias que él. Eran muy estimados y reconocidos en la tierra. Lucharon valientemente con Saúl en el ejército y tuvieron una buena vida. David, por otro lado, no era considerado ni siquiera en su propia casa. Era un solitario en el campo. Sus compañeros eran las ovejas que cuidaba. Su hermano Eliab lo miraba con desprecio e incluso lo llamó orgulloso cuando habló contra los filisteos. Nadie creía en David. Sin embargo, tuvo que pasar por ese proceso por una razón. Hay tantas lecciones que aprender de la vida de David. El viaje del elegido al principio es un camino solitario. Dios no elige a todos, elige solo a unos pocos, pero los lleva a través de un proceso de poda. Todo lo que David pasó lo preparó para ser un mejor rey que Saúl. Era un rey que escuchaba a Dios. Cada vez que cometía errores, reconocía su error y sabía cómo regresar rápidamente a Dios. Por eso Dios podía llamarlo un hombre conforme a su corazón. Ya había aprendido a confiar en Dios ante el león y el oso, y sabía que el amor de Saúl no era su garantía de victoria contra Goliat. Mientras estaba solo en el desierto, hizo de Dios su compañero. Así que sabía cómo preguntar siempre a Dios. Nunca tomó decisiones sin preguntar a Dios. Aquí es donde entendió cuándo retirarse del enemigo en ciertos momentos y cómo perseguir y recuperar lo que era suyo. Curiosamente, David nunca peleó ninguna batalla en su reinado como rey. ¿Qué sabiduría empleó? Ni siquiera tenía la medida de sabiduría que Salomón tenía. Sin embargo, mantuvo la paz en su reinado. Aprendió a someter sus enemigos a través de la diplomacia y tácticas militares aprendidas en el desierto. Esto muestra que cada experiencia que atravesó fue valiosa, aunque en ese momento pareciera sin sentido. Ahora, antes de revelar la segunda razón por la que los elegidos sufren más, necesitas entender algo poderoso sobre cómo el aislamiento te prepara para la intimidad con Dios que la mayoría de los creyentes nunca experimentan. Razón número 2. Los elegidos sufren más porque están siendo refinados para unción poco común. La unción no es solo aceite derramado sobre tu cabeza, es el poder sobrenatural de Dios fluyendo a través de ti para cumplir propósitos divinos. Pero ese tipo de unción no viene barata, requiere refinamiento, requiere purificación, requiere fuego,
Malaquías 3:3 dice: «Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata». ¿Cómo se refina la plata? Se coloca en fuego intenso hasta que todas las impurezas suben a la superficie y pueden ser removidas. El platero sabe que el proceso está completo cuando puede ver su reflejo en la plata. Dios está haciendo lo mismo contigo. Está permitiendo calor intenso en tu vida, no para destruirte, sino para refinarte. Cada traición está quemando el orgullo de tu corazón. Cada rechazo está derritiendo tu necesidad de validación humana. Cada desilusión está removiendo tu confianza en cosas temporales. Cada pérdida está enseñándote a soltar lo que no puedes llevar a tu destino. Y Él continuará el proceso hasta que pueda ver su reflejo en ti, hasta que tu carácter se asemeje al de Cristo, hasta que tus motivos sean puros, hasta que tu corazón sea completamente suyo. Por eso, los elegidos sufren más, porque están siendo preparados para llevar una unción que la mayoría de los creyentes nunca llevarán. Están siendo moldeados para un nivel de autoridad espiritual que requiere un carácter probado. Están siendo refinados para un nivel de poder que solo puede fluir a través de vasos puros. Piensa en los discípulos. Jesús los eligió personalmente. Caminaron con Él durante 3 años, vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, pero no estaban listos para el ministerio hasta que pasaron por el fuego del Viernes Santo, hasta que experimentaron la devastación de ver a su Maestro crucificado, hasta que sintieron la desesperación de pensar que todo estaba perdido, hasta que tocaron fondo en su propio fracaso y negación. Solo entonces estaban listos para Pentecostés. Solo entonces podían manejar el poder del Espíritu Santo. Solo entonces estaban lo suficientemente refinados para cambiar el mundo. Lo mismo es cierto para ti. El sufrimiento que estás atravesando ahora no es el final de tu historia. Es la preparación para tu mayor unción. No es tu castigo, es tu promoción. No es Dios alejándose de ti, es Dios acercándote más a Él. Escribe en los comentarios: estoy siendo refinado. Esta declaración es tu acuerdo con el proceso de Dios y tu fe de que algo poderoso está siendo forjado en ti a través de este fuego. Pero antes de revelar la tercera razón, necesitas entender por qué Dios te está permitiendo pasar hambre en el desierto antes de sentarte en la mesa que ha preparado para ti. Razón número 3. Los elegidos sufren más porque están aprendiendo lecciones que no se pueden aprender en tiempos de comodidad. Algunas cosas solo se aprenden en el fuego. Algunas verdades solo se descubren en el desierto. Algunas fortalezas solo se desarrollan a través del sufrimiento. Deuteronomio 8:2 y 3 dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». ¿Notaste eso? Dios deliberadamente permitió aflicción. Él deliberadamente permitió hambre. ¿Por qué? Para enseñarles dependencia total de Él. En tiempos de abundancia es fácil olvidar a Dios. En tiempos de comodidad es fácil confiar en ti mismo. En tiempos de éxito es fácil volverse autosuficiente. Pero en el desierto, cuando no tienes nada y nadie excepto a Dios, aprendes lecciones que transforman tu vida para siempre. Aprendes que Dios es fiel incluso cuando todo lo demás falla. Aprendes que su gracia es suficiente incluso cuando tus recursos no lo son. Aprendes que su presencia es más valiosa que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Aprendes que puedes sobrevivir pérdidas que pensabas que te matarían. Aprendes que puedes soportar dolor que pensabas que te rompería. Aprendes que eres más fuerte de lo que jamás supiste, porque estás conectado a un Dios que nunca falla. Cada traición te está enseñando sabiduría sobre en quién confiar. David sirvió bajo Saúl,
un rey que estaba celoso de él e intentó matarlo múltiples veces. Sin embargo, David se negó a dañar a Saúl, incluso cuando tuvo la oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios le estaba enseñando a respetar la autoridad, incluso cuando la autoridad es abusiva. Dios le estaba enseñando a confiar en el tiempo divino en lugar de la oportunidad humana. Dios le estaba enseñando a esperar la promoción de Dios en lugar de apoderarse de la posición del hombre. Y cuando David finalmente se convirtió en rey, lideró de manera diferente a Saúl. Lideró con humildad porque había sido humillado. Lideró con misericordia porque había recibido misericordia. Lideró con sabiduría porque había aprendido de los errores de Saúl. El líder difícil bajo el que estás sirviendo ahora mismo no es tu enemigo, es tu maestro. Y Dios lo está usando para desarrollar cualidades en ti que no pueden desarrollarse de ninguna otra manera. Dale like a este video, porque estás ayudando a que esta palabra llegue a otros que están sufriendo bajo liderazgo difícil y necesitan entender el propósito de Dios en su dolor. Razón número 4. Los elegidos sufren más porque están siendo posicionados para impacto generacional. Cuando Dios te elige, no solo está pensando en ti, está pensando en tus hijos, tus nietos y generaciones que nunca conocerás. El sufrimiento que soportas hoy no es solo para tu beneficio. Está creando un legado que bendecirá a personas por siglos. Abraham sufrió mucho, dejó su país, su familia y todo lo familiar. Esperó 25 años por el hijo prometido. Se le pidió sacrificar a ese hijo en el monte Moría, pero a través de su sufrimiento se convirtió en el padre de la fe para miles de millones de personas. Moisés sufrió mucho, fue separado de su pueblo, exiliado en el desierto por 40 años y lideró una nación rebelde a través del desierto. Pero a través de su sufrimiento, nos dio la ley, el tabernáculo y una imagen del Mesías venidero. David sufrió mucho. Fue rechazado por su familia, casado por Saúl y traicionado por aquellos más cercanos a él. Pero a través de su sufrimiento, estableció un reino, escribió los salmos y se convirtió en parte del linaje de Jesucristo. ¿Ves el patrón? Cuanto mayor el sufrimiento, mayor el legado. Cuanto más profundo el dolor, más amplio el impacto. Cuanto más larga la espera, más poderoso el testimonio. Pero esto es lo que necesitas entender sobre impacto generacional, que transformará cómo ves tu sufrimiento actual. Tu dolor no es aleatorio, es estratégico. Dios no está desperdiciando tu sufrimiento, lo está invirtiendo. Cada lágrima que lloras es una semilla siendo plantada para cosecha futura. Cada traición que soportas está rompiendo maldiciones generacionales sobre tu familia. Cada injusticia que sufres está comprando autoridad espiritual para tus descendientes. Cada noche solitaria está forjando un testimonio que fortalecerá a millones. Por eso, el enemigo te ataca tan viciosamente. Sabe que no eres solo otro creyente. Eres una amenaza generacional. Tu obediencia hoy creará cielos abiertos sobre tu línea familiar. Tu fidelidad ahora romperá cadenas que han atado a tus ancestros por siglos. Tu resistencia a través de esta prueba establecerá una herencia espiritual en la que tus hijos caminarán sin tener que pelear las mismas batallas. Piénsalo. ¿Por qué el enemigo intentó matar a Moisés cuando era bebé? Porque sabía que Moisés liberaría una nación entera. ¿Por qué Satanás tentó a Jesús en el desierto? Porque sabía que Jesús destruiría su reino. ¿Por qué estás enfrentando guerra espiritual tan intensa ahora mismo? Porque el enemigo sabe lo que Dios está a punto de hacer a través de ti y está aterrorizado. El nivel de tu guerra espiritual es directamente proporcional al tamaño de tu asignación divina. Si estás enfrentando infierno en la tierra, es porque estás llamado a traer cielo a la tierra. Si demonios te están atacando sin descanso, es porque llevas algo que amenaza su reino. Si tu sufrimiento parece insoportable, es porque tu llamado es imparable. Así que deja de preguntar a Dios ¿por qué yo? Comienza a preguntar a Dios ¿para qué me estás preparando? Deja de preguntarte si hiciste algo mal. Comienza a entender que debes estar haciendo algo correcto si el enemigo está tan desesperado por detenerte. Deja de sentir lástima por ti mismo.
Comienza a prepararte para lo que Dios está a punto de hacer a través de ti. Escribe en los comentarios: mi sufrimiento tiene propósito. Esta declaración es un arma contra el desánimo y una proclamación de que entiendes que estás siendo posicionado para algo más grande que tú mismo. Pero antes de revelar la quinta razón, hay algo que necesitas entender sobre por qué tu sufrimiento es realmente una señal de la confianza de Dios en ti, no su abandono de ti. Razón número 5. Los elegidos sufren más porque Dios confía en ellos con un peso más pesado de gloria. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nota que Pablo llama sufrimiento intenso, tribulación leve. ¿Por qué? Porque comparado con la gloria que está produciendo, el sufrimiento no es nada. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pierde. No todos son confiados con un peso de gloria. Dios no da gloria pesada a quienes no pueden llevar cargas pesadas. No confía unción masiva a quienes no han sido masivamente probados. No libera avances sin precedentes a quienes no han soportado pruebas sin precedentes. Tu sufrimiento no es evidencia de que Dios te ha olvidado. Es evidencia de que confía en ti. No todos son elegidos para las asignaciones más difíciles. No todos son seleccionados para la preparación más dolorosa. No todos son confiados con pruebas que romperían a creyentes ordinarios. Pero tú no eres ordinario, eres elegido. Y Dios sabe que puedes manejar lo que está permitiendo. Conoce tu capacidad, conoce tu fuerza, conoce tu fe, y nunca te daría más de lo que puedes soportar con su gracia. Job sufrió más que nadie en su generación. ¿Por qué? Porque Dios confió en él más que en nadie en su generación. Cuando Satanás pidió permiso para probar a Job, Dios dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios sabía que Job podía manejarlo. Dios sabía que la fe de Job era lo suficientemente fuerte. Dios sabía que Job emergería victorioso, y lo hizo. Después de su sufrimiento, Job recibió el doble de todo lo que perdió. Sus últimos días fueron más bendecidos que su comienzo, y su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia, fidelidad y restauración. Tú eres un Job moderno. Dios está presumiendo de ti en lugares celestiales. Le está diciendo al enemigo: ¿has considerado a mi siervo? Mira cuán fiel han permanecido a pesar de todo lo que has lanzado contra ellos. Mira cómo todavía adoran cuando nada tiene sentido. Mira cómo todavía confían en mí cuando no pueden verme. Tu sufrimiento no es castigo, es promoción. Estás siendo elevado a un nivel de gloria que la mayoría de los creyentes nunca experimentarán, porque estás dispuesto a soportar un nivel de sufrimiento que la mayoría de los creyentes nunca enfrentarán. Así que usa tus cicatrices con honor. No son señales de derrota, son insignias de distinción. Prueban que has estado en batallas de las que la mayoría huye. Muestran que te mantuviste de pie cuando otros cayeron. Demuestran que eres un guerrero, no un débil. Suscríbete a este canal porque aquí recibirás mensajes que fortalecen tu fe en temporadas difíciles y te recuerdan que tu sufrimiento tiene propósito divino. Y si Dios, confiándote con sufrimiento, es evidencia de su confianza en ti, escribe en los comentarios: Dios confía en mí con esta prueba. Esa simple declaración cambiará tu perspectiva de víctima a vencedor. Ahora déjame mostrarte la sexta razón por la que los elegidos sufren más, y esta revolucionará cómo ves tu batalla actual. Razón número 6. Los elegidos sufren más para desarrollar intimidad más profunda con Dios. Hay un nivel de intimidad con Dios que solo puede accederse a través del sufrimiento, una profundidad de relación que no puede alcanzarse en comodidad, una revelación de su carácter que solo viene a través del fuego. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Qué cambió? Job pasó por sufrimiento intenso, y en ese sufrimiento encontró a Dios de una manera que nunca había tenido antes. Su conocimiento de Dios se movió de información de segunda mano a experiencia de primera mano, de teoría teológica a realidad personal.
de oír sobre Dios a ver a Dios. Esto es lo que el sufrimiento hace por los elegidos. Despoja todo lo superficial y te trae a los lugares profundos con Dios. Cuando todo va bien, es fácil saber sobre Dios. Pero cuando todo se desmorona, descubres quién es Dios. En tu valle más oscuro, aprendes que Él es la luz. En tu dolor más profundo experimentas que Él es el sanador. En tu mayor temor, te das cuenta de que Él es tu protector. En tu situación más abrumadora, encuentras que Él es tu proveedor. El sufrimiento te fuerza a presionar en Dios de maneras que la prosperidad nunca lo hará. Piénsalo, cuando la vida es cómoda, puedes navegar espiritualmente. Puedes orar oraciones superficiales, leer algunos versículos y sentirte bien. Pero cuando estás en crisis no puedes navegar. Debes cavar profundo. Debes buscar a Dios con todo tu corazón. Debes presionar hasta que escuches del cielo. Y en esa presión descubres tesoros en tinieblas y riquezas escondidas en lugares secretos. Isaías 45:3. David escribió sus salmos más poderosos no durante su reinado como rey, sino durante su tiempo huyendo de Saúl. ¿Por qué? Porque en esas cuevas de desesperación aprendió a adorar cuando nada tenía sentido. Aprendió a alabar en dolor. Aprendió a confiar en trauma. Y esos salmos han fortalecido a miles de millones de personas por miles de años. Tu sufrimiento no es desperdiciado. Está creando una profundidad en tu relación con Dios que se desbordará a otros. Pablo dijo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Nota el orden. No puedes verdaderamente conocer el poder de la resurrección sin la comunión del sufrimiento. El poder más profundo viene a través del dolor más profundo. La mayor revelación viene a través de las mayores pruebas. La relación más íntima viene a través de las batallas más intensas. Por esto Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Hay un nivel de consuelo, una profundidad de consolación, una riqueza de la presencia de Dios que solo viene a quienes lloran. No todos reciben esa bendición, no todos experimentan ese consuelo. Solo aquellos que han caminado por valles profundos conocen el consuelo del buen pastor en lugares oscuros. Así que si estás en un valle ahora mismo, sabe esto. Dios no está distante, está más cerca que nunca. Solo no puedes sentirlo porque tus emociones están abrumadas, pero Él está ahí, caminando contigo, cargándote cuando no puedes caminar, sosteniéndote cuando sientes que caes, hablándote incluso cuando no puedes oír. Y cuando esta temporada termine, mirarás atrás y te darás cuenta de que fue el tiempo más íntimo que jamás tuviste con Dios. Escribe en los comentarios, estoy yendo más profundo con Dios. Porque eso es lo que está sucediendo incluso si no puedes verlo todavía. Tu sufrimiento es una invitación a intimidad, y aquellos que acepten esa invitación emergerán con una relación con Dios que hará que otros tengan celos. Pero antes de revelar la séptima y última razón, hay algo que necesitas entender sobre por qué esta intimidad vale cada lágrima que has llorado. La intimidad que desarrollas con Dios en sufrimiento se convierte en tu mayor fortaleza en batallas futuras. Cuando enfrentes nuevas pruebas, no entrarás en pánico porque has visto la fidelidad de Dios en pruebas pasadas. Cuando las circunstancias parezcan imposibles, no desesperarás porque conoces al Dios de lo imposible. Cuando el enemigo ataque, no temerás porque has aprendido a pelear desde un lugar de intimidad, no en tu propia fuerza. Por esto los guerreros experimentados están calmados en batalla, mientras nuevos reclutas entran en pánico. Los veteranos han visto a Dios aparecer antes. Tienen historia con Él. Tienen testimonios de su fidelidad. Y esa historia, construida a través de sufrimiento pasado, les da confianza en sufrimiento presente. Te estás convirtiendo en veterano. Estás construyendo historia con Dios. Y la profundidad que estás ganando ahora te llevará a través de todo lo que enfrentes en el futuro. Razón número 7. Los elegidos sufren más porque están aprendiendo a vencer a través de adoración, no guerra. Esta es quizás la razón más malentendida
pero también la más poderosa. La mayoría de los creyentes piensan que la manera de vencer es a través de guerra agresiva, atando demonios, reprendiendo al enemigo, peleando en la carne. Pero Dios está enseñando a sus elegidos un camino más alto, el camino de adoración en medio de guerra. Considera a Pablo y Silas en Hechos 16. Fueron golpeados, ensangrentados y arrojados a prisión. Sus espaldas estaban destrozadas. Sus pies estaban en cepos. Era medianoche, la hora más oscura. ¿Qué hicieron? ¿Se quejaron? ¿Cuestionaron a Dios? ¿Tuvieron una fiesta de lástima? No. Oraron y cantaron himnos a Dios. Y los otros prisioneros los escuchaban. Hechos 16:25. ¿Qué sucedió después? A medianoche hubo un gran terremoto. Los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos cayeron. Su adoración en sufrimiento trajo liberación sobrenatural, no solo para ellos, sino para todos en esa prisión. El carcelero y toda su casa se salvaron esa noche. Todo porque 2 hombres elegidos adoraron en su peor momento. Esto es lo que Dios te está enseñando. Cuando adoras en el valle, creas terremotos en el espíritu. Cuando alabas en dolor, sacudes fundamentos demoníacos. Cuando levantas tus manos en dificultad, cadenas caen. No solo tus cadenas, sino las cadenas de todos conectados a ti. Tu familia, tus amigos, tus generaciones futuras. Dios no está buscando guerreros que peleen en ira. Está buscando adoradores que peleen en adoración. El rey Josafat entendió esto. Cuando 3 ejércitos vinieron contra Judá en 2 de Crónicas 20, hizo algo extraño. Puso a los adoradores al frente del ejército. No los soldados más fuertes, no los guerreros más experimentados, los adoradores. Y mientras comenzaron a cantar y alabar, el Señor puso emboscadas contra el enemigo. Judá no tuvo que pelear. Su adoración hizo que el enemigo se destruyera a sí mismo. Esta es el arma secreta de los elegidos. Cuando adoras en guerra, Dios pelea por ti. Cuando alabas en batalla, el cielo libera ángeles. Cuando levantas tus manos en rendición, Dios levanta su espada en tu defensa. Esto es lo que el enemigo teme más. No tus oraciones de guerra, tu adoración en valle, no tus declaraciones agresivas, tus canciones en sufrimiento, no tu lucha en carne, tu rendición en espíritu. Porque cuando adoras en tu peor momento, le estás diciendo a Dios: eres digno incluso cuando no entiendo. Confío en ti incluso cuando duele. Te amo incluso cuando todo está oscuro. Y esa adoración en valle rompe todo poder del infierno sobre tu vida. Entonces, deja de pelear en carne. Comienza a adorar en espíritu. Deja de luchar en ira. Comienza a alabar en fe. Deja de quejarte sobre tu batalla. Comienza a adorar en medio de ella, porque tu adoración es tu victoria. Escribe en los comentarios: elijo adorar. Esta declaración es tu decisión de pelear la batalla a la manera de Dios, no a tu manera. Y esa decisión cambiará todo. Ahora que hemos cubierto las 7 razones por las que los elegidos sufren más, déjame darte aplicación práctica. ¿Cómo sobrevivir y prosperar mientras atraviesas tu temporada de sufrimiento? Primero, cambia tu perspectiva. Deja de ver tu sufrimiento como castigo. Comienza a verlo como preparación. Deja de ver tu dolor como maldición. Comienza a verlo como elección. Deja de ver tu prueba como abandono. Comienza a verla como confianza. Dios no te está castigando. Te está preparando. No te está maldiciendo. Te está eligiendo. No te ha abandonado. Confía en ti. Segundo, protege tu corazón de amargura. El sufrimiento puede hacerte amargo o mejor. La elección es tuya. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es veneno que envenena todo: tu relación con Dios, tus relaciones con otros, tu futuro, tu destino. Así que guarda tu corazón.
Perdona rápidamente. Suelta ofensas. Niégate a cargar resentimiento, porque el perdón no libera a la otra persona, te libera a ti. Tercero, rodéate de gente de fe. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. En tu temporada de sufrimiento, no necesitas a personas que se compadezcan de ti. Necesitas a personas que crean contigo. No necesitas a personas que cuestionan a Dios. Necesitas a personas que conocen a Dios. No necesitas a personas que te digan que renuncies. Necesitas a personas que te digan que resistas. Así que sé selectivo sobre con quién pasas tiempo. Protege tu círculo. Y rodéate de creyentes que fortalecerán tu fe, no la debilitarán. Cuarto, mantén tu adoración activa. No esperes sentirte bien para adorar. Adórale a pesar de cómo te sientes. No esperes entender para alabar. Alábale porque sabes que es digno. El enemigo quiere silenciar tu adoración, porque sabe que cuando adoras comienzas a ganar. Así que no le des esa victoria. Sigue adorando, sigue alabando, sigue cantando, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque tu adoración en valle es más poderosa que tu adoración en cima de montaña. Quinto, permanece en la palabra. Cuando todo a tu alrededor está temblando, necesitas algo estable en lo que pararte. Y esa estabilidad es la palabra de Dios. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En tu valle más oscuro, la palabra de Dios es tu luz. No te saltees tu tiempo en escritura. No permitas que tu dolor te robe tu Biblia, porque en las páginas de ese libro encontrarás promesas que sostendrán tu alma cuando todo lo demás falle. Sexto, recuerda que tu sufrimiento es temporal, pero tu recompensa es eterna. Este mundo no es tu hogar, solo estás de paso, y las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Un día estarás en el cielo, y desde esa perspectiva, tu vida entera en la tierra parecerá un momento, un breve destello, una asignación temporal, y en ese momento cada lágrima habrá valido la pena, cada prueba tendrá sentido, cada sacrificio será recompensado. Mirarás atrás y dirás: lo haría todo de nuevo, porque lo que gané a través del sufrimiento es mucho mayor que lo que perdí. La intimidad con Dios, el carácter desarrollado, la fe fortalecida, el testimonio creado, la corona ganada, todo valió la pena. Así que no te enfoques en la incomodidad temporal. Fija tus ojos en la recompensa eterna. Séptimo, párate sobre las promesas de Dios. Prometió nunca dejarte ni abandonarte. Hebreos 13:5. Prometió estar contigo en angustia. Salmo 91:15. Prometió hacer que todo obre para bien. Romanos 8:28. Prometió completar la obra que comenzó en ti. Filipenses 1:6. Prometió que quienes esperan en Él renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. Cada promesa en Escritura es sí y amén en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 1:20. Dios no puede mentir. Números 23:19. Lo que ha hablado lo hará, así que párate sobre su palabra. Construye tu vida sobre sus promesas. Deja que su verdad sea tu fundamento cuando todo lo demás está temblando. Y cuando el enemigo susurre mentiras de duda y desánimo, háblale de vuelta la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Ahora déjame pintar un cuadro de lo que te espera del otro lado de este sufrimiento. Cuando tu temporada de prueba esté completa, emergerás con una fuerza que nunca tuviste antes. Una sabiduría que solo viene a través de pruebas. Una compasión que solo se desarrolla a través de dolor. Una autoridad que solo viene de resistencia. Un testimonio que solo se forma a través de sufrimiento. Y una intimidad con Dios que hace que todo lo que perdiste valga la pena. Las personas te mirarán y se preguntarán qué sucedió. Te verás diferente, sonarás diferente, te llevarás diferente.
porque el sufrimiento te ha transformado de adentro hacia afuera. Ya no serás intimidado por desafíos que aterrorizan a otros. Ya no serás sacudido por circunstancias que destruyen a otros. Ya no serás movido por ataques que derrotan a otros. Porque has estado a través del fuego y saliste refinado, has caminado por el valle y emergiste victorioso. Tu presencia traerá esperanza a situaciones sin esperanza. Tus palabras llevarán peso porque fueron forjadas en fuego. Tus oraciones tendrán poder porque fueron aprendidas en desesperación. Tu adoración moverá cielo porque fue desarrollada en sufrimiento. Serás peligroso para el reino de tinieblas y valioso para el reino de luz. Esto es en quien te estás convirtiendo. Esto es lo que Dios está creando a través de tu sufrimiento. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, no eres promedio. Eres elegido. Y los elegidos no renuncian, no se rinden, no se entregan, se paran, resisten, vencen y emergen victoriosos. Así que levanta tu cabeza, cuadra tus hombros, pon tu rostro como pedernal hacia tu destino, porque tu sufrimiento está a punto de producir una cosecha de bendición que te dejará a ti y a todos los que te conocen en absoluto asombro de la fidelidad de Dios. En los comentarios, escribe tu país y declara: soy elegido y no renunciaré. Que esta sea una proclamación global de que los elegidos están firmes en toda la tierra. Antes de orar, déjame dejarte con una palabra final que anclará tu alma en esta tormenta. Tu sufrimiento no es el final de tu historia, es el medio. Los mejores capítulos aún no están escritos, y cuando Dios los escriba, serán tan gloriosos que las personas leerán sobre tu vida y serán inspiradas por generaciones. Piensa en José. Si su historia hubiera terminado en el pozo, lo recordaríamos como víctima. Si hubiera terminado en la casa de Potifar, lo recordaríamos como esclavo. Si hubiera terminado en prisión, lo recordaríamos como convicto. Pero no terminó ahí. Terminó con él como primer ministro de Egipto, salvando naciones del hambre, reconciliándose con sus hermanos y cumpliendo los sueños que Dios le dio de adolescente. Su historia no terminó en sufrimiento, terminó en gloria. Piensa en Job. Si su historia hubiera terminado con sus pérdidas, lo recordaríamos como tragedia. Pero no terminó ahí. Terminó con doble restauración, 2 veces más riqueza, una nueva familia, mayor honor, vida más larga y un nombre que se ha vuelto sinónimo de resistencia por miles de años. Su historia no terminó en sufrimiento, terminó en victoria. Tu historia tampoco terminará en sufrimiento, terminará en triunfo, en restauración, en multiplicación, en gloria que hace que cada lágrima valga la pena. Piensa en la mujer con flujo de sangre. Por 12 años sufrió. Gastó todo su dinero en doctores que no podían ayudar. Se convirtió en paria. Perdió esperanza. Pero su historia no terminó ahí. Terminó con un toque del manto de Jesús. Sanidad inmediata. Restauración pública. Y Jesús llamándola hija. 12 años de sufrimiento. Un momento de encuentro. Transformación completa. Tu momento viene, tu toque está cerca, tu sanidad está a la mano. Piensa en Lázaro. Su historia parecía terminar en muerte. Sus hermanas lloraron, sus amigos se lamentaron. Jesús parecía llegar demasiado tarde, pero ese no fue el final. Jesús lo llamó desde la tumba. La muerte no pudo retenerlo. La tumba no pudo mantenerlo. Y su resurrección se convirtió en uno de los testimonios más poderosos en Escritura. Lo que parece tu final es realmente tu preparación para resurrección. Lo que parece tu muerte es realmente tu preparación para nueva vida. Este es el patrón con los elegidos de Dios. El sufrimiento nunca es el final, siempre es el medio, y el final siempre es glorioso. Así que no juzgues tu historia por el capítulo en el que estás ahora mismo. El autor todavía está escribiendo y se especializa en giros de trama que dejan a lectores asombrados. Tú de repente viene, tu avance está cerca, tu promoción está a la mano, tu vindicación está asegurada, tu restauración está garantizada, porque Dios es fiel.
y termina lo que comienza. Así que te encargo hoy, no renuncies, no te rindas, no te entregues, párate firme, mantente fuerte, sigue creyendo, sigue confiando, sigue adorando. Tu sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Tu avance tiene fecha de vencimiento. Tu victoria tiene promesa adjunta, y Dios cumple cada promesa que hace. Ahora oremos juntos. No una oración larga, una oración poderosa. Cierra tus ojos, levanta tu corazón y recibe esta palabra. Padre, gracias por elegirme. Gracias por confiar en mí con esta prueba. Dame fuerza para resistir, revelación para entender y fe para creer que mi sufrimiento tiene propósito. Me niego a renunciar, elijo adorar. Declaro que mis mejores días están por delante. Usa mi dolor para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste esa oración, escribe amén en los comentarios. Y si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a este canal para más mensajes que fortalecen tu fe. Recuerda, no estás sufriendo porque estés maldito, estás sufriendo porque eres elegido, y los elegidos siempre emergen victoriosos. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Mantente firme, sigue creyendo, tu avance viene.